Mi hermana presentó su primera novela ante la familia y en la tercera página, reconocí el peor año de mi vida contado como si le hubiera ocurrido a ella. No era una coincidencia. Había detalles que nunca publiqué ni conté fuera de casa, desde la frase que escribí después de abandonar la universidad hasta la descripción del día en que dormí en mi coche porque no quería pedir ayuda. Ella recibía felicitaciones mientras yo seguía leyendo. El libro cambiaba lugares y edades, pero conservaba mis decisiones, mis errores y hasta una carta que escribí a mi padre y jamás envié. Mi madre aseguró que las experiencias familiares podían parecerse y me pidió que no arruinara una noche importante. Me fui sin discutir. En casa abrí la caja digital donde guardaba copias de mis antiguos cuadernos. Cada archivo tenía fecha anterior al primer borrador público de la novela. Elegí 3 fragmentos y los comparé palabra por palabra. Uno estaba reproducido casi entero. Llamé a mi hermana y le pedí que retirara mi material antes de que el libro llegara a más lectores. Respondió que todo era ficción y que yo estaba intentando apropiarme de su éxito. Entonces revisé dónde habían quedado los cuadernos originales cuando me mudé 6 años atrás. Seguían guardados en un armario de la casa de mis padres. Solo una persona tenía la llave. Mi madre. Pero al abrir el respaldo de una cámara encontré una fotografía tomada meses antes. Mi hermana sostenía uno de esos cuadernos en una habitación que no era la casa de mis padres. La habitación de la fotografía pertenecía al apartamento de mi hermana. Reconocí una lámpara. La imagen estaba fechada 5 meses antes de que anunciara que una editorial pequeña había aceptado su manuscrito. Volví al respaldo de la cámara. Entre varias imágenes normales apareció otra donde el cuaderno estaba abierto sobre su escritorio. No recordaba haberlo llevado. Llamé a mi madre y le pregunté cuándo había sacado mis cajas del armario. Primero dijo que nunca lo hizo. Después admitió que meses antes había vaciado parte del espacio y que mi hermana se ofreció a guardar algunas cosas temporalmente. Nadie me avisó. Mi madre insistió en que eran cuadernos viejos y creyó que ya no los necesitaba. Yo los había dejado allí porque no tenía espacio, no porque hubiera renunciado a ellos. Eso explicaba cómo llegaron a manos de mi hermana, pero no por qué decidió convertirlos en una novela. Yo trabajaba como correctora independiente. Escribir siempre había sido algo privado. Después de abandonar la universidad pasé una etapa difícil y llené esos cuadernos porque no sabía explicar lo que sentía de otra forma. Nunca intenté publicarlos. Mi hermana llevaba años queriendo escribir. Había empezado varios proyectos y los abandonaba cuando no encontraba una voz que le convenciera. Yo leía algunos borradores. Nuestra relación no era mala, pero existía una competencia silenciosa. Mi madre siempre decía que mi hermana era la creativa y yo la responsable. Compré la versión digital de la novela y la leí completa. Los primeros capítulos parecían inventados. Después reconocí escenas enteras adaptadas. El trabajo temporal que acepté al dejar los estudios aparecía convertido en otro empleo. Una discusión con mi padre se transformaba en una relación amorosa. Una noche en una estación de servicio conservaba hasta el orden de mis pensamientos. No había copiado todo literalmente. Había hecho algo más difícil de detectar. Tomó mi experiencia, mi estructura y mis frases más personales, cambió suficientes detalles y construyó alrededor una historia distinta. Marqué cada coincidencia y comparé el texto con mis copias digitales. Algunas frases eran idénticas. Otras habían sido apenas modificadas. La carta a mi padre era lo peor. Yo le escribí una madrugada después de meses sin hablar con él. Nunca la envié. En la novela, la protagonista escribía a otra persona, pero varios párrafos seguían el mismo orden y repetían imágenes que solo existían en mi versión. Guardé capturas y copias de los archivos con sus fechas. Consulté a una profesional que trabajaba con autores y le mostré únicamente material que podía demostrar que era mío. Me recomendó separar las experiencias generales de los fragmentos concretos que reproducían mi escritura. Durante 2 días hice una tabla. A un lado puse mis páginas escaneadas. Al otro, los pasajes de la novela. Añadí las fechas. Encontré 27 fragmentos que merecían revisión. No todos eran iguales.
Algunos compartían una imagen o una secuencia. Otros mantenían frases completas. Le envié a mi hermana 5 ejemplos y le pedí que hablara conmigo antes de nuevas presentaciones. Respondió que sus editores ya habían revisado el libro y que yo exageraba porque reconocía elementos de nuestra familia. No mencionó los cuadernos. Tampoco explicó por qué estaban en su apartamento. Mi madre me pidió que esperara hasta que terminara la promoción inicial. Según ella, cualquier escándalo podía destruirla. Le pregunté si sabía que los cuadernos estaban siendo usados. Dijo que no. Mi padre quiso mantenerse al margen. Cuando le conté lo ocurrido, solo preguntó si la novela decía algo que pudiera afectarlo públicamente. Todos parecían preocupados por las consecuencias para ellos. Seguí revisando. En un capítulo tardío apareció una escena que no provenía de los cuadernos guardados en casa de mis padres. La había escrito años después en un archivo de mi ordenador. Era un texto breve sobre una entrevista laboral en la que me quedé paralizada ante una pregunta concreta. Nunca lo imprimí ni se lo envié a mi hermana. Busqué la versión original. Estaba en una carpeta antigua respaldada en una unidad compartida. Mi hermana había tenido acceso temporal porque 2 años antes le ayudé a preparar una solicitud para una beca de escritura. Revisé el historial disponible. Su acceso no terminó cuando yo creía. Había abierto varias carpetas meses después. También comprobé que varias fechas de acceso coincidían con semanas en que ella decía estar bloqueada con su manuscrito. Ese detalle no probaba que copió, pero convertía mis sospechas en una secuencia bien precisa. Entre ellas estaba la que contenía aquel texto. La idea de que simplemente encontró los cuadernos ya no explicaba nada. Había buscado más. Revisé qué otros archivos abrió. Encontré borradores, notas y una carpeta con textos que había enviado a concursos años antes. Algunos nunca fueron publicados. Uno de ellos tenía un final que reconocí en la novela. Entendí que no era una apropiación impulsiva. Había una selección. Alguien había recorrido años de mi escritura y elegido qué servía. Cambié los permisos de todas mis carpetas y pedí conservar los registros disponibles. Luego contacté con la editorial. No acusé a nadie. Expliqué que tenía textos anteriores con coincidencias importantes y pedí un canal para enviar documentación. Mandé 5 ejemplos claros. Horas después mi hermana me llamó furiosa porque la editorial le había pedido una explicación. Mi madre volvió a intervenir. Dijo que yo estaba castigando a mi hermana por haber conseguido publicar primero algo que yo nunca tuve valor de mostrar. Esa frase me dejó inmóvil. No porque fuera cierta. Porque contenía una información que yo jamás le había dado. Mi madre sabía que yo había querido publicar. Solo había una persona a la que se lo conté cuando empecé a enviar aquellos textos a concursos. Mi hermana. Y entonces recordé algo que había olvidado durante años. Ella no solo sabía dónde estaban mis borradores. Había sido la primera persona que me ayudó a elegir cuáles enviar. Volví a los correos de aquellos concursos y busqué las fechas en las que mi hermana me había ayudado. Durante meses revisó mis formularios, corrigió errores y me avisó cuando faltaba algún archivo. Yo confiaba en su criterio porque entonces celebraba cada intento mío. Encontré 3 envíos que recordaba bien y 2 que había olvidado. En uno aparecía adjunto un relato que nunca llegó a la carpeta compartida. Solo existía en el correo original y en una copia impresa que guardé con los cuadernos. La novela contenía una escena de ese relato. Eso significaba que mi hermana había tenido acceso antes de que las cajas salieran del armario. Seguí revisando mensajes antiguos. En varios, ella me animaba a insistir aunque los concursos rechazaran mis textos. En otros, me pedía que no borrara nada porque algún día podríamos volver sobre esas historias. Preparé otra comparación con 12 fragmentos claros. Añadí los archivos originales, correos de envío y capturas del historial de acceso. La editorial suspendió 2 presentaciones mientras revisaba el material. Fui a casa de mis padres para recoger los cuadernos que todavía quedaban. Mi padre abrió el armario conmigo. Había menos cajas de las que recordaba. En el fondo encontré una carpeta con sobres de concursos, impresiones y notas de corrección.
Varias páginas tenían marcas hechas con un bolígrafo verde. Reconocí esa tinta. Mi madre la usaba para hacer listas desde hacía años. Entonces vi una nota al margen de un relato que luego apareció parcialmente en la novela. Indicaba que esa parte funcionaría mejor si se cambiaba el conflicto familiar por uno romántico. Eso era exactamente lo que mi hermana había hecho. Fotografié la página y seguí revisando. Había otras marcas parecidas. Algunas sugerían eliminar referencias demasiado reconocibles. Otras señalaban escenas que podían conservarse porque nadie fuera de la familia sabría de dónde venían. Mi madre no solo había visto los textos. Los había evaluado para que otra persona pudiera usarlos. Guardé la carpeta y pedí a mi padre que no movieran nada más. En casa comparé las notas verdes con mensajes recientes de mi madre. Su forma de abreviar ciertas palabras era idéntica. Le envié fotografías de 2 páginas y le pregunté por qué había escrito sobre mis textos. Admitió que los leyó cuando mi hermana estaba bloqueada con su novela. Dijo que solo quería ayudarla a encontrar una estructura y que nunca imaginó que usaría frases completas. Le pregunté por qué había marcado qué detalles podían reconocerse. No contestó. Dentro de la carpeta había una lista de 7 textos míos. 5 aparecían de una forma u otra en la novela. Junto a cada título había una descripción del tema y una valoración sobre qué partes podían adaptarse. La letra seguía siendo de mi madre. El 6.º texto no estaba en la novela. El 7.º tampoco. Eso me dio una forma de comprobar si el proceso había continuado más allá del libro publicado. La semana anterior, mi hermana había anunciado que trabajaba en una segunda novela. Entré en sus publicaciones recientes y revisé una fotografía de su escritorio donde mostraba cuadernos y páginas impresas. La imagen estaba demasiado lejos para leer el texto, pero reconocí el formato de mis antiguos manuscritos. Amplié la fotografía original. En una esquina se veía el encabezado de una página. Coincidía con el título del 6.º texto de la lista de mi madre. Ya no estaba intentando proteger un libro terminado. Estaba viendo cómo preparaban el siguiente. Envié esa imagen a mi asesora y añadí el original del relato. Después escribí a la editorial indicando que existían señales de que otro texto mío podía estar siendo utilizado en un proyecto futuro. Necesitaba que la respuesta de mi familia quedara documentada antes de que pudieran decir que yo había creado un escándalo por resentimiento. Mi hermana apareció en mi puerta aquella noche. No la dejé entrar. Hablamos en el pasillo y le avisé de que quería conservar un registro de la conversación. Explicó que al principio solo usó mis cuadernos como referencia porque mi madre se los llevó diciendo que yo había abandonado esos textos. Según ella, las primeras escenas inspiradas en mí funcionaron mejor que lo que había escrito sola. Después empezó a incorporar más. Reconoció que sabía que algunas frases eran mías, pero se convenció de que al cambiarlas dentro de otra historia ya no me pertenecían igual. Le pregunté por el segundo libro. Aseguró que todavía no existía un manuscrito completo. Le mostré la fotografía donde aparecía mi 6.º texto. Dijo que mi madre había vuelto a llevarle material semanas antes. Por primera vez desde la presentación, mi hermana parecía más preocupada por lo que yo sabía que por defender su novela. Le pregunté si mi madre había participado desde el principio. Admitió que sí. Cuando se quedó bloqueada, mi madre recordó mis viejos cuadernos y le dijo que podía aprovechar experiencias que yo nunca publicaría. Más tarde le llevó la carpeta con los textos de concursos y señaló cuáles podían adaptarse sin que la familia se reconociera. Mi hermana había tomado la decisión de usarlos. Pero no había encontrado mis escritos por casualidad. Mi madre había construido el mapa. Le pregunté por qué. Mi hermana dijo que nuestra madre estaba convencida de que yo había desperdiciado una oportunidad y que sería absurdo dejar aquellas historias guardadas cuando alguien de la familia sí podía convertirlas en algo útil. Esa explicación encajaba demasiado bien con lo que mi madre había dicho sobre mi falta de valor para publicar. Yo había pensado que defendía a mi hermana por miedo a que perdiera su éxito. Ahora entendía que defendía también una decisión propia. Antes de irse, mi hermana dijo algo que cambió otra vez el conflicto. La editorial no había recibido únicamente su manuscrito. Meses antes,
Mi madre había enviado por su cuenta un dossier con fragmentos de mis textos para demostrar que el proyecto tenía material suficiente para convertirse en una serie. Y ese dossier todavía llevaba mi nombre en varios archivos. Pedí a mi hermana que me enviara una copia del dossier. Dijo que no la conservaba completa, pero encontró un correo de la editorial con 3 archivos adjuntos que reconocí. 2 eran textos míos. El tercero era una presentación comercial sobre una futura serie de novelas familiares. En varias páginas aparecían fragmentos de mis escritos como ejemplos del proyecto. Mi nombre seguía visible en los encabezados originales. Aquello cambió mi estrategia. Ya no bastaba demostrar que la novela contenía partes de mi trabajo. Tenía que impedir que mis textos siguieran circulando como material de otra autora. Pedí a mi asesora que organizara todo por origen, fecha y acceso. Quería una secuencia que cualquiera pudiera entender. Primero estaban mis cuadernos y relatos enviados a concursos años antes. Después aparecían las notas de mi madre, los accesos de mi hermana y el dossier enviado a la editorial. Finalmente estaba la novela publicada y la fotografía reciente del segundo proyecto. La editorial aceptó revisar el dossier original. También pidió a mi hermana que entregara las versiones de trabajo del manuscrito. Ella se resistió porque temía que cada borrador empeorara su posición. Le expliqué que ocultarlo solo haría más difícil separar qué partes había escrito sola y cuáles provenían de mí. Mi madre reaccionó peor. Fue a mi casa y me pidió que retirara la reclamación antes de que la editorial cancelara contratos. Según ella, mi hermana había trabajado suficiente para que el libro fuera suyo aunque hubiera empezado con material mío. Le mostré una copia de su lista verde. Le expliqué que lo que más me importaba no era que hubiera leído mis textos, sino que hubiera evaluado cuáles podían utilizarse sin que yo lo descubriera. Mi madre dijo que intentó evitar que yo me sintiera expuesta. Después de que se fue, le envié un correo resumiendo lo que había entendido y le pedí que corrigiera cualquier punto incorrecto. Respondió al día siguiente. No negó que hubiera seleccionado textos ni que hubiera enviado el dossier. Solo insistió en que creyó que mi hermana transformaría el material hasta hacerlo irreconocible. Guardé el mensaje. Mi padre, que hasta entonces evitaba involucrarse, me pidió ver las comparaciones. Le enseñé los fragmentos más claros. Reconoció una de las cartas porque años antes me vio escribirla en la mesa de la cocina. Por primera vez dejó de tratar el asunto como una pelea entre hermanas. Me entregó una vieja computadora que mi madre había usado para guardar documentos familiares. No revisé nada privado. Pedí a un técnico que buscara solo copias de mis archivos y documentos relacionados con el dossier. Encontró una carpeta creada meses antes del envío a la editorial. Contenía versiones escaneadas de 5 relatos y una hoja de trabajo con anotaciones. Las fechas coincidían con las marcas verdes. También había exportaciones digitales hechas desde fotografías de mis páginas. Eso explicaba cómo fragmentos escritos a mano terminaron dentro de un documento editable. La editorial recibió el informe completo. Suspendió la promoción restante mientras determinaba qué partes del libro podían mantenerse y qué acuerdos dependían del material cuestionado. Mi hermana me pidió una reunión con su editora presente. Acepté porque ya no quería conversaciones privadas que después pudieran interpretarse de otra forma. Llevé los originales, mis correos de concursos, las copias digitales y la lista de mi madre. Mi hermana llevó sus primeros borradores. La diferencia entre ellos era reveladora. Las versiones más antiguas tenían una trama distinta y una voz más insegura. Después de una fecha concreta empezaban a aparecer mis escenas, primero aisladas y luego como columna central de la novela. Esa fecha coincidía con el día en que mi madre sacó la primera caja del armario. La editora preguntó cómo habían llegado aquellos textos al manuscrito. Mi hermana explicó que recibió material familiar como inspiración y que al principio pensó que podía transformarlo libremente. Cuando la editora mostró los fragmentos casi idénticos, mi hermana dejó de defender esa idea. Mi madre no asistió, pero su correo y sus anotaciones estaban sobre la mesa. Yo no pedí que destruyeran el libro. Pedí que dejaran de atribuirle a mi hermana los fragmentos que podían demostrarse como míos y que ningún texto mío se utilizara en proyectos futuros sin mi autorización. También pedí que revisaran cualquier acuerdo derivado del dossier.
La editora aceptó evaluar opciones y mantener detenidas las presentaciones. Mi hermana salió de la reunión sin mirarme. 2 días después publicó que atravesaba un conflicto privado relacionado con el origen de parte del material y que varias actividades quedaban aplazadas. No me nombró. Yo tampoco la nombré. Mientras la editorial trabajaba, recuperé las cajas restantes de casa de mis padres. Separé todo lo que había escrito y lo llevé conmigo. Encontré el 7º texto de la lista verde. Era el único que mi madre había marcado como demasiado personal para usarlo. Eso me llamó la atención porque contenía una historia que solo conocían 3 personas de mi familia. Revisé la carpeta digital del dossier y comprobé que ese relato no estaba incluido. Pensé que al menos existía un límite que mi madre no había cruzado. Esa misma tarde la editorial me pidió otra reunión. Habían revisado contratos vinculados al proyecto y encontraron uno del que mi hermana aseguraba no saber nada. No era para una segunda novela. Era una opción para adaptar varias historias a una producción audiovisual futura. El documento no había sido negociado directamente por mi hermana. La propuesta inicial había llegado desde un agente que mi madre contactó meses antes. En el paquete de muestra había 4 textos. 3 ya estaban en la lista que yo conocía. El 4º no figuraba en el dossier entregado a la editorial. Pedí ver el título. Era el 7º relato. El único que mi madre había marcado como demasiado personal. Y la adaptación ya estaba programada para presentarse a posibles compradores la semana siguiente. No esperé a la semana siguiente. Envié a mi asesora el paquete completo, el relato original, la lista verde de mi madre, el correo donde ella admitía haber seleccionado textos y las fechas en que el agente recibió el material. La editorial contactó al agente y pidió que detuviera cualquier presentación basada en mis escritos hasta aclarar quién tenía derecho a autorizar su uso. Yo envié la misma documentación a través del canal que me indicaron. No acusé a mi hermana de haber negociado esa adaptación porque, según lo que teníamos, ella ni siquiera conocía ese acuerdo. Tampoco exculpé a mi madre. Había sido ella quien entregó el relato más privado después de marcarlo como demasiado personal. Mi madre me llamó esa noche. Admitió que contactó a la gente porque temía que la oportunidad de mi hermana desapareciera si el primer libro no generaba proyectos nuevos. Según ella, el 7º relato era el más fuerte y pensó que nadie podría relacionarlo conmigo si se cambiaban suficientes detalles. Le pregunté por qué lo había marcado como demasiado personal. Respondió que precisamente por eso funcionaba mejor. Esa frase terminó de romper algo que llevaba semanas intentando conservar. Hasta entonces había pensado que mi madre había confundido apoyo con invasión. Ahora entendía que había reconocido el límite y lo había cruzado porque consideró que el éxito de mi hermana valía más que mi derecho a decidir qué hacer con mi propia historia. Le pedí que no volviera a tocar, copiar ni enviar ninguno de mis textos. También le dije que a partir de ese momento cualquier conversación sobre el libro debía quedar por escrito. Mi hermana vino a verme al día siguiente. Esta vez traía su computadora y los correos con el agente. Quería demostrar que no sabía de la adaptación. Los mensajes confirmaban su versión. El agente había tratado directamente con mi madre y había presentado el proyecto como material desarrollado dentro de la familia. En algunos correos daba por hecho que mi hermana tenía permiso para usar todo lo que aparecía en el dossier. Ella nunca corrigió esa suposición porque no había visto esos mensajes. Eso no borraba lo que se había hecho con la novela. Le mostré la cronología completa. Ella había usado mis cuadernos, buscado archivos adicionales y permitido que mi madre siguiera proporcionándole material. Había tenido muchas oportunidades de preguntarme y eligió no hacerlo. Mi hermana aceptó entregar todos sus borradores y retirar del segundo proyecto cualquier fragmento procedente de mis textos. La editorial propuso revisar la novela publicada. Algunas partes podían reescribirse. Otras coincidencias eran demasiado claras y debían tratarse aparte. Yo no pedí que retiraran todos los ejemplares ni que fingieran que mi hermana nunca había escrito nada. Quería que mi trabajo dejara de ser presentado como suyo y que cualquier uso futuro dependiera de mi autorización. La revisión llevó varias semanas. La promoción quedó detenida y la editorial canceló las actividades pendientes.
El proyecto de adaptación no llegó a presentarse a compradores porque el agente no podía acreditar que el material estaba disponible para ser negociado. Mi madre perdió el argumento de que yo estaba destruyendo algo ya cerrado. El acuerdo que más le interesaba todavía no existía y se detuvo antes de avanzar. Mi padre le pidió que me devolviera todo lo que conservaba. Ella entregó copias impresas, fotografías de páginas y una memoria externa donde había guardado escaneos. No confié solo en su palabra. Revisé con mi técnico que archivos míos seguían en el equipo antiguo y retiré permisos de las carpetas compartidas. Mi hermana también eliminó las copias que tenía y me entregó un inventario de los textos utilizados durante sus borradores. La editorial terminó proponiendo una nueva versión de su libro sin los fragmentos más problemáticos. Mi hermana aceptó reescribir varias partes y reconocer que parte del material original provenía de textos ajenos que no debía haber utilizado. Su contrato no desapareció de un día para otro, pero perdió la campaña que había empezado y tuvo que demostrar que podía sostener una novela con su propia escritura. Eso me pareció más justo que verla destruida. Mi madre esperaba que, una vez resuelto el problema editorial, volviéramos a comportarnos como antes. No ocurrió. Dejé de guardar documentos en su casa. Dejé de contarle proyectos que todavía no estaba preparada para compartir. Y cuando intentó explicar que todo lo había hecho para ayudar a una de sus hijas, le recordé que ayudar a una no requería usar a la otra como materia prima. Mi hermana y yo seguimos hablando, pero ya no le envié borradores. Ella dejó de pedírmelos. Meses después, mi asesora me preguntó qué quería hacer con los textos recuperados. Durante años había considerado aquellos relatos como pruebas de una etapa que prefería mantener cerrada. Ahora ya no quería que siguieran definidos por lo que otra persona hizo con ellos. Elegí 3. No los envié a la editorial de mi hermana. Busqué una publicación distinta y presenté los textos con mi propio nombre. Uno fue rechazado. Otro quedó sin respuesta. El tercero era la carta transformada en relato que mi hermana había usado como base de uno de sus capítulos. Esa vez lo aceptaron. No se convirtió en un éxito enorme ni cambió mi vida. Lo publicaron en una colección pequeña y me enviaron varios ejemplares. Guardé uno para mí y otro para mi padre. No envié ninguno a mi madre. La semana en que salió, mi hermana me escribió para felicitarme. No añadió explicaciones ni pidió perdón otra vez. Yo le agradecí el mensaje y seguí trabajando. Poco después, la publicación organizó una lectura con varios autores. Dudé en participar porque nunca me había gustado contar mi vida frente a desconocidos. Acepté por una razón sencilla. Durante demasiado tiempo otros habían decidido que partes de mí merecían salir al mundo. Llegué con el ejemplar marcado en la página que quería leer. Mi madre no estaba invitada. Mi hermana tampoco. Cuando me tocó el turno, abrí el libro y reconocí la misma frase que había visto meses atrás en la novela de mi hermana. Esta vez no estaba escondida dentro de la historia de otra persona. Debajo del título aparecía mi nombre. Leí el primer párrafo en voz alta y no tuve que preguntarle a nadie si tenía permiso para hacerlo. Al terminar, cerré el libro. Ya no necesitaba que mi familia entendiera lo que me había quitado. Mi historia volvía a ser mía.